Buen día, hermano. Buen día, hermana. ¿Cómo estás? Espero que siendo sostenida y sostenido por nuestro buen Dios. Vamos a ser expuestos un domingo más por la palabra del Señor y cuánto necesitamos ser fortalecidos por la esperanza que en Cristo tenemos. Luego de 2 meses, ¿verdad?, de estarnos comunicando y edificando a través de estos medios. Necesitamos ser sostenidos, fortalecidos, renovados por la palabra del Señor. Y cuánta evidencia queda en nosotros. Tú lo has podido comprobar en tu vida y yo en la mía, que solo no nos podemos sostener, que solo es su gracia la que nos sostiene. ¿Y cómo lo hace? El Espíritu Santo a través de la palabra del Señor, que habla potentemente y poderosamente a nuestra vida. Por lo tanto, cuando Dios habla, su pueblo, su iglesia escucha en una actitud de reverencia, de adoración. El día de hoy, como aparece ahí el título, vamos a estar compartiendo una vida de esperanza, basando esta exposición bíblica en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, entre los versículos 24 al 27. Te invito entonces que podamos leerlo. Mensaje, exposición bíblica número 61 del Evangelio de Marcos. Capítulo 13, entre los versículos 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por tus muestras de amor, por tus constantes muestras de misericordia para nuestras vidas. Muestras de ese amor es tu palabra, a través de la cual nos sostienes y nos hablas, nos fortaleces para poder adorarte. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder comprender estas verdades, porque solos no podemos. Y estas verdades, Señor, transformen nuestra actitud, transformen nuestra voluntad, transformen nuestras emociones y podamos caer rendidos en adoración a ti. Fortalece nuestra débil fe para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Una vida de esperanzas, y precisamente eso es lo que el creyente, tú y yo, debemos estar constantemente considerando en nuestra vida. La esperanza que tenemos porque el Señor lo ha prometido. Y el día de hoy vamos a estar siendo fortalecidos por la palabra del Señor. Yo quiero comenzar comentándote o haciéndote una pregunta, más bien dicho. ¿Te gusta esperar? ¿Te es grato? ¿Te es cómodo esperar un poquito más de aquello que tenías presupuestado? Quizás el concepto esperar en sí mismo, te das cuenta, o más bien dicho, la acción de estar esperando, de que se prolonguen los tiempos, parece que a ninguno de nosotros nos es muy agradable. Porque comúnmente no hay tiempo para esperar. Tenemos una vida tan cargada de actividades, de tantas cosas en el día a día, que detenernos más de la cuenta o pareciera no ser una opción. En cosas simples, hacer una fila en el supermercado o esperar un poquito más, por ejemplo, en el tráfico, en los tacos, en el vehículo, o esperar algo que se está cargando, incluso cuando estamos cocinando algo y hay que estar esperando. Pareciera que el reloj viene a ser un enemigo en vez de un aliado. Y así vivimos. Así es nuestro estilo de vida muchas veces. Y el tiempo que perdemos pareciera condicionar nuestra buena disposición, nuestro carácter, nuestro ánimo.
Y yo pensaba y meditaba un poquito en buscando algunas referencias en la Biblia, personas que esperaron y me llevó a la conclusión, hermano, que Dios se mueve no siendo condicionado por el tiempo que tú y yo sí somos condicionados. Los tiempos del Señor dictan el andar de las personas y nunca es al revés. Y ejemplos abundan, hermanos, en la Escritura. ¿Te acuerdas de Ana? Aquella mujer que rogaba por un hijo a Dios, que le había prometido a Dios que se lo iba a dedicar, y Dios se lo dio, pero en su tiempo. Mientras tanto, Ana se rindió, mientras esperaba, ella sabía que Dios iba a responder, pero mientras tanto se rindió delante del Señor y le buscó constantemente, esperando el tiempo de Dios. Otro ejemplo emblemático es Abraham, quien fue prometido un hijo y no solamente eso, sino que su descendencia sería innumerable. Y esa promesa tardó, pero Dios la cumplió y la vivió viviendo, saludándola, esperándola, porque sabía quién se la había prometido. Un ejemplo del Nuevo Testamento, ¿recuerdas aquella mujer que padecía flujo de sangre? Por años esperando ser sanada, gastó todo lo que tenía en doctores, en médicos, pero ella tenía la esperanza en que su cuerpo podía ser restablecido hasta que Dios la quiso sanar a través de Jesucristo. Todo en el tiempo de Dios. Por tanto, hermanos, cuando hay desesperanza, desesperación en nuestra vida, no es otra cosa que un síntoma de que no es la voluntad de Dios lo que está siendo considerado por nosotros, sino nuestros propios anhelos. El día de hoy vamos a estar viendo precisamente este tema, la esperanza, que no solo debe ser una opción para ciertos momentos, sino que el discípulo de Cristo hace de la esperanza su estilo de vida. Y específicamente, Jesucristo va a estar conversando con sus discípulos y le va a seguir hablando acerca del futuro, de los eventos, de aquellos eventos que van a suceder, luego de haber sido preguntado por sus discípulos. Y a través de su respuesta, el Señor no solo responderá a la duda de sus discípulos, sino que les va a señalar qué es lo que ellos realmente debieran estar esperando. Y por alcance, hermano, nos va a estar transmitiendo esperanza a ti y a mí la palabra del Señor, como lo ha hecho con millares de discípulos que a través de la historia han esperado en las palabras de Jesucristo que precisamente hoy tú y yo vamos a oír. Una vida de esperanza. Hermanos, porque aquel que está en Cristo vive esperanzado con su venida. Aquel que está en Cristo vive esperanzado con su venida. Y vamos a ver hoy día tres razones por las que el discípulo de Cristo vive esperanzado en la venida de Cristo. Primero, esperanzado por el poder de Dios. Esperanzado por el poder de Dios. Y te invito a versículos 24 y 25. Y recordemos un poquito el Señor Jesucristo conversando con sus discípulos allí en el Monte de los Olivos, frente al templo, en donde ellos le preguntan cuándo iban a suceder todas estas cosas, que el templo iba a ser destruido y cuándo cuáles iban a ser las señales de su venida y que cuando todas estas cosas se cumpliesen. Y el Señor Jesús le responde a ellos primeramente que antes de estar preocupándose del futuro, preocúpense de su propio discipulado porque todavía no es el fin. Pero no contento con ello, les dice, pero van a haber señales que van a indicar el fin. E incluso el Señor les dice qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que reaccionar cuando vean esas señales.
y les anima y les exhorta a que pusieran toda su confianza en las palabras de Jesús. Bueno, de la misma forma, y el Señor sigue conversando con ellos porque le había dicho que en los últimos tiempos iba a haber una tribulación cual nunca hubo en la tierra, ni habrá. Bueno, y el versículo 24 que comenzamos a ver el día de hoy les dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿recuerdan la tribulación? El periodo final de la humanidad, es lo que Jesucristo está haciendo referencia, donde el plan de Dios estaba a punto de ser consumado, pero antes del fin y luego, después de aquellos días de tribulación, el poder de Dios iba a ser visto y será visto cual nunca antes fue visto. Hermanos queridos, el poder de Dios estaba siendo evidenciado por Jesucristo. Y no solamente los eventos que iban a estar por suceder, sino el poder de la palabra de Jesucristo que estaba prediciendo todas aquellas cosas que iban a venir a ser verdad. Porque el poder de Dios, primero que todo, reside en las palabras verdaderas de Jesucristo. Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder, no lo olvides. Y todo se ha cumplido según Él ha decretado, y lo hará también en aquellos días, no te quepa duda. Hermanos, la intensidad de cada evento que viene a continuación nos aclara que obviamente no, esto no se estaba refiriendo solamente a la destrucción del templo, a la destrucción de Jerusalén, o a otro cataclismo mundial, histórico, sino que como vamos a ver, la historia se va a someter, se va a subyugar al poder de Dios. Y mira las cosas que van a suceder. Después de aquella gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Por supuesto, si el sol ya no va a alumbrar, la luna por efecto va a dejar de alumbrar. Y esto es interesante, hermano, porque si no alumbra el sol ni la luna, ¿qué va a haber en la tierra? Va a haber oscuridad. Una tierra totalmente oscura. Yo te invito a que puedas llevar tu mente, imaginarte esto, una tierra, un mundo totalmente oscuro, en donde el caos de una tribulación cual nunca antes se vio, va a comenzar a reinar sobre la tierra y ahora sin luz, todo oscuro, solo tinieblas, como allá en el principio, en el Génesis, en el capítulo 1 donde las tinieblas cubrían todo, el caos cubría todo, o como cuando Jesucristo muere crucificado y las tinieblas se apoderan de la tierra. No solamente el sol se oscurece y la luna, sino que además las estrellas caerán del cielo. Oh, hermanos, en el primer siglo es bien interesante porque ellos, las personas del primer siglo y muchas de ellas, y bueno, a lo largo de la historia, creían que las estrellas influían en el destino de la humanidad, en el destino de cada persona. Muchas personas en el misticismo tenían puesta su esperanza en los astros y en el final de los tiempos el Señor va a demostrar que es el Señor de los astros, porque es el Señor de la creación. Y Jesucristo comienza a hablarle a sus discípulos esto. Y cuando Marcos escribe y comienzan estas cartas a circular, cuán impacto tiene que haber causado en la primera iglesia y en las personas que eran comunicadas, que el Dios es más poderoso que incluso los astros, que las estrellas, que el sol, que la luna, y que todo se somete a su poder. Literalmente, hermanos,
Las estrellas estarán cayendo desde el cielo. Imagínate este espectáculo de una manera inimaginable, estrella tras estrella, las millones que hay cayendo sobre la tierra. Una a una estas estrellas, desplomadas por el poder de Dios y sin tener poder en sí mismas. Las potencias que están en los cielos serán conmovidas, sigue diciendo el texto. Todos los poderes que están en los cielos van a ser sacudidos, porque Dios tiene poder sobre la creación. Los falsos cristos, como vimos ahí en el versículo 21 y 22, con prodigios, con señales, con milagros, tratarán de engañar. Pero mira las señales que Dios, el verdadero Dios, iba a estar haciendo. No se anda con pequeñeces nuestro Dios para anunciar la venida del Hijo del fiel y verdadero Cristo. ¡Wow! Mira las señales que están por suceder. Hermanos, cuando tú y yo contemplamos estas escenas predichas por el Señor, hoy día acá, 2000 años después de que éstas fueron anunciadas, lo primero que Él anunció, recuerda, la destrucción del templo. Tenemos que considerar que esa predicción fue cumplida a cabalidad. ¿Qué podríamos tú y yo esperar de la segunda predicción? Si lo que Cristo ha dicho se cumplirá, así como lo primero que dijo ya se cumplió, ¿dónde debe estar entonces enfocada nuestra vida y nuestra esperanza? Si lo que Cristo dijo que se iba a cumplir fue, y aún quedan algunas cosas por cumplirse, la esperanza del creyente debe residir entonces en el poder de Dios y no debe estar puesta en ningún otro lugar. Al ver el poder de Dios actuando, al ver su soberanía decidiendo, y que cada cosa sucede de acuerdo a su voluntad, ¿qué debiéramos concluir? ¿Dónde debiéramos estar mirando? ¿Qué impacto debiera causar eso en ti y en mí? Hermano, el curso de la historia será cambiado por el poder de Dios. Y sin duda alguna, así lo ha sido hasta el día de hoy, sin ninguna oposición, sin ningún tipo de vacilación. Como el templo de Jerusalén fue destruido, todo lo que Él dijo se va a cumplir. Hermanos, tu realidad, mi realidad, tu día a día, nuestro día a día, es tan efímero que no se va a sostener por sí mismo, sino que va a terminar siendo transformado según el poder y la voluntad de Dios. Por tanto, hermano, la confianza en las palabras que Jesús pronunció debe afectar, sin duda, aquellas cosas en las cuales nos estamos aferrando. Mira las palabras del Señor Jesucristo respecto al fin de los tiempos. Y sin duda ese tiempo se ha acercado de manera estrepitosa. Mira a tu alrededor. Es en su poder en donde tú y yo, los creyentes, ponemos nuestra esperanza mientras vivimos. Medita las palabras de Jesús. Él estaba diciendo que esto iba a suceder, el templo se iba a destruir y se destruyó. Anteriormente él dijo que iba a morir, iba a resucitar y eso se cumplió. Él dijo que iba a regresar con poder y gran gloria y eso se va a cumplir. Allí reside el poder para tu vida y para mi vida, sabiendo que su poder puede más que cualquier cosa en esta vida. Porque Dios es el que tiene el poder para transformar cualquier situación que vivimos y tornarla para su gloria. Él es el poderoso que hace que aquella situación que parece imposible, la hace un medio para ser reconocido.
Si a grandes rasgos Él hizo toda esta creación para Él ser reconocido, cuanto más en nuestras pequeñeces, en nuestra vida delante de Él, todo lo va a llevar para la gloria de Él. Siempre que hablo del poder de Dios, eh, viene a mi mente aquella escena de Moisés junto al pueblo de Israel saliendo de Egipto y se enfrentan al Mar Rojo y detrás de ellos venían los carros de Faraón. Y el pueblo comienza a murmurar, el pueblo comienza a reclamar que estaban mejores en Egipto. Moisés se vio entre la espada y la pared, no sabía qué hacer. Y aquella situación tan angustiante, aquella situación tan adversa, Dios la transforma, hace lo que nadie, ni Moisés, ni a ti, ni a mí se nos hubiese ocurrido, pero el poder de Dios lo hace, abre el mar. El pueblo pasa en seco y el pueblo que murmuraba, que no comprendía lo que estaba sucediendo, Dios cambió toda esa situación a un pueblo que terminó cantando y alabando el poder del Dios Todopoderoso. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos, dice Primera de Crónicas 29:11. Oh hermanos, nuestro Dios es poderoso y en nuestro Dios hay poder. Jeremías decía en el capítulo 32, versículo 17, oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Dónde reside tu esperanza? ¿Dónde descansas para que tu vida realmente tenga un sentido? ¿En tus propias fuerzas o en el poder de Dios? Hermanos, incluso cuando vemos situaciones mundiales trágicas como las que estamos viviendo el día de hoy, provocan confusión, provocan angustia. Vemos las noticias y son tan poco alentadoras y la desesperanza y la desesperación amenazan nuestra vida. Pensemos entonces, ¿qué es esta situación que estamos viviendo para que Dios no pueda cambiarla? ¿O realmente Dios hoy día no quiere cambiarla? Y si no quiere cambiarla, ¿no vale más tener esperanza en su poder? Quizás entonces, hermanos, no estamos confiando, no estás confiando y esperando en el poder de Dios, sino que estás mirando la realidad desde tu condición, desde tu situación. ¿Dónde está tu esperanza? Te vuelvo a repetir. Cualquier obstáculo, cualquier situación que nos suceda, hermanos, fortalezcámonos en el Señor. Pablo así se lo decía a los de Éfeso, capítulo 6, versículo 10 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para enfrentar el día a día. Tengamos esperanza en el poder de Dios. Porque si Dios todo lo puede hacer, confía entonces en lo que Él quiere hacer hoy contigo en tu vida. Hermanos, aquel que está en Cristo vive esperanzado con su venida, esperanzado en el poder de Dios, pero además esperanzado por el plan de Dios. Versículo 26, por favor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria.
Hermanos, luego de todo lo anterior, cuando la tierra estaba en oscuridad y estaban cayendo las estrellas, todos verán, así dice el texto, al Hijo del Hombre, que aparecerá en el cielo una nueva señal. Pero esta es la gran señal de la historia de la humanidad. El Hijo del Hombre vendrá con gran poder y gloria. El caos y la oscuridad se cambiará por esta señal perfectamente visible. Aquel Hijo del Hombre que Daniel había profetizado en el capítulo 7, versículos 13 y 14, en donde nos habla que aparecerá en las nubes. Eso dice el profeta Daniel. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno. Yo me pregunto, bueno, pienso a veces que tiene que haber sido particularmente llamativo para los discípulos pensar y escuchar que del mismo que anteriormente les había dicho, oye, yo voy a morir y voy a sufrir y voy a resucitar, escucharle ahora que estaba diciéndoles que voy a venir a reinar. Sería, por tanto, muy necesario. Y quizás los discípulos comenzaban de alguna forma a entender esta necesidad del Hijo del Hombre, de Jesucristo, de sufrir para posteriormente ser exaltado, de ser un siervo para posteriormente reinar. Oh, hermano, este mismo mensaje que a ellos, a sus discípulos, versículos anteriores había transmitido. Cuánta esperanza para los primeros creyentes entonces cuando leían, siendo perseguidos la primera iglesia, leían que el Hijo del Hombre iba a aparecer en los cielos. Cuánta esperanza debió infundir que el plan de Dios se iba a cumplir perfectamente. Por lo tanto, si el plan de Dios decía que en ese momento tenían que sufrir, esperanza les infundía que eso no iba a ser para siempre. Vienen las nubes, como Dios mismo se veía y se daba a conocer en el Antiguo Testamento, con mucho poder y gloria. La gloria de Dios ya no en el templo destruido, la gloria de Dios en el Hijo de Dios. Ya no con Israel, que había recibido su juicio, sino una autoridad completa transferida al Hijo de Dios que viene a reinar. Viene a reinar, a eso viene, por eso vienen las nubes. Aparece el Hijo de Dios nuevamente, viene a cambiar el statu quo de todo lo que había sido conocido y va a ser conocido en ese entonces. Recuerda, un mundo colapsado, destruido, y viene la esperanza del plan de Dios a ejecutarse para la humanidad. Los sistemas mundiales hasta acá han elegido sus representantes, quienes han regido, algunos de forma con mucha compasión, otros de forma muy aceptable y otros de forma muy abominable, han administrado sus poderes sobre las poblaciones, han administrado también los recursos, pero lamentablemente la maldad del corazón del hombre lleva al colapso a todo el mundo. Pero ahora y en aquellos días, será Dios quien reinará y va a regir sobre la humanidad, sobre los suyos. Todo volverá a la idea original, como Dios reinando en el jardín del Edén, el Hijo de Dios reinando sobre su creación. Hermanos, al observar las palabras de Jesús, tienes que mirar la seguridad con que Jesucristo estaba diciendo estas cosas. No estaba hablando de posibilidades, Él estaba hablando de certeza, situaciones que iban a ocurrir. Su confianza plena estaba en el plan de Dios. Plan fiel que no iba a cambiar y que a pesar de los sufrimientos cercanos que le venían a él, a sus discípulos, en el horizonte se vislumbraba la gloria venidera.
Y Él no se la reservó, la compartió para infundir aliento no solo a sus discípulos allí, sino que a todos los que iban a leer y a conocer la noticia que hay esperanza en el plan de Dios. De la misma forma que Jesucristo hablaba de la destrucción del templo, y el templo se destruyó, así se cumplirá su venida en las nubes, con gran poder y gloria. Es muy interesante, los discípulos tenían que verle morir y resucitar, tenían que comprobar eso. Después ver la destrucción de Jerusalén, algunos la vieron, no todos. En realidad, de los 4 que estaban hablando con Jesucristo, solamente Juan alcanzó a ver eso. Es más, Juan alcanzó a ver también en esta visión maravillosa en el Apocalipsis la segunda venida. Por eso, cuando el Señor les dice al final del Apocalipsis, he aquí vengo pronto, ven Señor Jesús, el apóstol Juan, el único que pudo ver todos estos eventos. Tú y yo hasta acá hemos sido testigos de la muerte y resurrección de Cristo, porque así las Escrituras lo declaran, y así la Iglesia lo vivió, y así la historia de los creyentes lo hemos aferrado por la fe, conociendo la verdad del Evangelio. La historia también nos habla de la destrucción de Jerusalén. Esa es una verdad para nosotros. Misma verdad que veremos a Jesucristo viniendo con poder y gran gloria. Hermanos, tú y yo debemos tener esta esperanza en el plan de Dios, que es primero para sí mismo. Él ha creado todo para sí, pero que nos incluye a nosotros también. Y esto debe representar una certeza, una esperanza para nuestras vidas. El plan de Dios se va a cumplir, porque las situaciones conocidas van a pasar, los sistemas conocidos, los que estamos viviendo hoy día, todo lo que estamos viviendo va a pasar. Solo permanecerá el Rey de Reyes, Señor de Señores, y su imperio que no tiene fin. Por tanto, hermanos, el plan de Dios debe marcar la vida del creyente. El plan de Dios debe copar la agenda del creyente. ¿Es una certeza para ti la venida de Cristo? ¿Conoces que Él va a venir por la iglesia? ¿Que Él va a venir por los suyos? Pero te pregunto, ¿estás seguro que va a venir por ti? ¿El plan del Rey del Universo se une en algún punto con tu plan de vida? ¿O son planes paralelos? ¿Cómo saberlo? Si estás acomodando cada área de tu vida, cada vivencia, cada experiencia a su reino. Ese es el síntoma para saber si realmente tienes esa certeza. No hagáis tesoros en los cielos, no hagáis tesoros en la tierra, perdón, sino haceos tesoros en los cielos. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo cambió todo su programa de vida, su estilo de vida, lo cambió mirando el reino de Dios, mirando la venida del Señor. Él escribe en 2 de Timoteo 4:7, al final de sus días, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. Él peleaba distintas batallas siendo un fariseo, pero él cambió y peleó la buena batalla, cambió su estilo de vida y su enfoque de vida en aquella batalla que lo iba a llevar al Hijo de Dios, al reino de Dios. He acabado la carrera. Comenzó y cambió su vida para correr la carrera que lo llevaba al premio más maravilloso. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Al terminar la carrera, como el apóstol Pablo había cambiado toda su vida para correr esta carrera, el premio le venía,
la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4:7, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo lo cambió todo, lo estimó por basura, con tal de conocer, de servir al Rey del universo. Él dejó los compromisos con el mundo. Recuerda entonces que los creyentes cambiamos nuestros planes por los planes de Dios. ¿Cuál es el plan de Jesucristo para tu vida? No es muy distinto al de todos. Escucha, este es el plan que Cristo tiene para ti. Si quieres ser su discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. ¿Es esa una realidad en ti? ¿Su plan es la esperanza para tu vida? Cada creyente espera la venida del Señor. Como dice Romanos 8:23, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, porque aquel que está en Cristo vive esperanzado con su venida, esperanzado por el poder de Dios, esperanzado por el plan de Dios y finalmente esperanzado por el amor de Dios. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Hermanos, la soberanía del Cristo viniendo con gran poder y con gran gloria se va a hacer palpable cuando Él envía a los ángeles a recoger a sus escogidos. Cuando hablamos de ángeles, hermanos, recuerda que ángeles son mensajeros y en este caso van a estar haciendo una función de misioneros, yendo a los cuatro puntos cardinales, vale decir, a toda la tierra, de todo lugar, trayendo a sus escogidos. Los escogidos, como lo hablamos anteriormente allá en el versículo 20, se refiere a los escogidos, a los discípulos de Cristo que en aquel día hayan puesto su confianza y que estén perseverando hasta el fin, y Él los va a librar, Él los va a salvar si perseveran hasta el fin. ¿Y qué forma de salvarlos de aquella angustia, no? El mismo Señor Jesucristo viniendo en las nubes, recogiéndoles desde todas partes de la tierra. Me encanta, hermanos, porque este pasaje si te viene cierto, habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero no hace énfasis en el reino milenial, ni en la Nueva Jerusalén, ni en el juicio final, ni en algún otro aspecto escatológico, sino que el énfasis es, viene el Hijo de Dios en los cielos, con poder y con gran gloria, ¿y qué hace? El énfasis está recogiendo a los suyos. Va y recoge a los suyos. Cuánto amor demostrado, cuánto interés en todo momento, hasta el fin de los tiempos, cuánta esperanza para la primera iglesia, hermanos, que recibieron el Evangelio, que ellos estaban siendo perseguidos y que Marcos enfatiza la esperanza porque el amor de Cristo no cambia y que la persecución y que los sufrimientos se acabarían de la mejor forma, siendo llamados, recogidos por el Hijo de Dios. Oh, hermanos, es necesario que consideremos entonces a quién estamos sirviendo, en quién hemos depositado nuestra confianza, que además de ser poderoso y además de ser soberano, de tener un plan perfecto, es un Dios lleno de amor y que siempre está presente y al pendiente de los suyos, cual pastor con sus ovejas. Y qué bueno, hermanos, que el amor de Dios no es pasional, ni está condicionado como el nuestro, sino es un amor que siempre busca nuestro bienestar en todo momento, como lo dice Jeremías allá en el capítulo 29, versículo 11. Me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad,
para daros un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son de bienestar para que tengamos esperanza. Ese es el Dios todopoderoso, lleno de amor, buscando tu bienestar. Hermanos, amar el día de hoy es una de las acciones más difíciles de encontrar. Estoy hablando de encontrar amor sostenido en el tiempo, que alguien sostenidamente esté buscando el bienestar del otro, olvidándose y renunciando a sí mismo. Recibir amor incondicional de manera constante, vez tras vez, es poco posible, o pareciera ser poco posible recibir. Sin embargo, hermanos, Dios nos da la esperanza que este amor que a diario tú y yo experimentamos por parte de Él, sus múltiples beneficios, incluso milagros muchas veces a nuestro favor, no cambian, porque su amor no cambia. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Así es el amor de Dios, es eterno, es incondicional, no cambia. Y Jesucristo se lo dice a sus discípulos, allá en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Oh, hermanos, cuando leemos las características del amor de Dios, allá en 1 Corintios capítulo 13, donde se nos habla del tipo de amor que nosotros debemos entregar a los demás, por supuesto que Dios no demanda de nosotros algo que Él mismo nos ha dado antes y con creces nos ha mostrado el amor que Él tiene para con nosotros. Por lo tanto, cuando leas 1 Corintios 13, te vas a dar cuenta de las características que el amor de Dios tiene. Porque el amor de Dios es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se goza de lo injusto, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Imagínate, si ese amor es demandado de nosotros, cuánto más grande, sublime, inconmensurable es el amor de Dios. Me gusta mucho cuando está Jesucristo antes de lavarle los pies a sus discípulos. Lo dice allá en Juan 13:1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oh, maravilloso. Ese es el amor de Dios, ese amor que tiene que darte esperanza a ti y a mí, que jamás nos abandonará, porque no nos dejó solo, porque entregó a su Hijo para demostrar su amor, su Hijo unigénito, santo, para que muriese en tu lugar y para que nosotros hoy día pudiésemos tener esta esperanza. Y hay veces, hermanos, en que por el hecho de estar centrado en nosotros, dejamos de permanecer en el amor del Señor. Ojo, no es que Él nos deje de amar, nosotros dejamos de permanecer en su amor. Amamos más aquellas cosas que parecieran ser más importantes, más urgentes para nosotros y estamos concentrados en ello y no permanecemos en el amor de Dios y recurrimos a Dios solamente cuando tenemos necesidades o para nuestras urgencias. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Bueno, Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Hermano, ¿realmente tu esperanza de vida reside en el amor de Dios o en el amor que tú te tienes a ti mismo? No hay comparación. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Cómo vas a preferir tu amor a ti mismo que este amor sublime, este amor incomparable? Allí tiene que estar tu esperanza. Hermanos, honrar a Dios es reconocer y considerar su amor. Glorificarle es reconocer su amor hacia nosotros. Entonces, hermanos, la esperanza de nuestra vida debe descansar también en el constante y permanente amor de Dios por nosotros. Concluyo, hermano, con lo siguiente.
La esperanza centrada en el Señor trae como consecuencia que nuestro día a día se torne del color que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Sin embargo, centrados en nosotros mismos, solo vemos hasta donde nosotros y nuestro alcance nos lleva. Y es por eso y como consecuencia que la desesperanza viene a nuestra vida. Desesperanzados por las situaciones, desesperanzados por nuestra lucha con el pecado, frustraciones por no poder y no saber cómo glorificarle de manera sostenida. Sin embargo, cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor, no solo trae bienestar para nosotros, sino que además es esencial para glorificarle. Porque esperar y depositar nuestra esperanza en Él significa que le consideramos y hacemos de sus tiempos nuestro estilo de vida. Oh, hermanos, es nuestro deber entonces animarnos mutuamente, recordarnos con el Evangelio y recordarnos esto tan maravilloso que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. He aquí, vengo pronto, voy a venir nuevamente. Solemos olvidar la venida del Señor, por lo tanto nuestra vida pierde perspectiva. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 les tiene que hablar y les habla acerca de la venida del Señor. ¿Con qué propósito? Bueno, esencialmente para lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy en día, animarnos, alentarnos y ponernos en perspectiva nuestra vida. Versículo 18 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor ya viene. Hermanos, meditar entonces constantemente en el regreso de Jesucristo va a generar la esperanza para tu vida. Porque si lo consideras y consideras su venida, te va a mantener centrado primero en el poder de Dios, en el plan de Dios y en el amor de Dios. Que el Señor te bendiga. Animémonos juntos a través de esta palabra. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la exposición bíblica. Gracias por recordarnos que el poder es tuyo, que el plan es tuyo y que está basado en tu amor para con nosotros. Centrados en nosotros mismos, Señor, vemos a tan corto plazo. Mas, Padre, tú nos llevas a una perspectiva de vida. Ayúdanos, Señor, a considerarlo constantemente en nuestra vida y que nuestra esperanza esté puesta en el regreso del Hijo de Dios por nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que estamos viviendo, todo lo que, todas las amenazas, todos los sufrimientos, todas las angustias, las dudas, en algún momento van a ser disipadas cuando allá en las nubes, con gran poder y gloria, el Hijo de Dios venga por los suyos, con poder, un plan perfecto, lleno de amor. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos y te glorificamos. Amén.